Buenos días. Hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la anemia. La primera cosa que tenemos que decir es definir qué es la anemia. La anemia se define como una disminución de los valores normales de hemoglobina o hematocrito. Cuando hablamos de valores normales tenemos que ser cuidadosos. El decir cuál es el valor normal para un sujeto depende de manera fisiológica de tres condiciones: la edad del sujeto, el sexo del sujeto y la altura a la que vive el sujeto. Como ustedes sabrán, la altura a la que vive el sujeto condiciona la cantidad de oxígeno atmosférico y esto a su vez condiciona la capacidad que tiene el cuerpo de obtener el oxígeno del mismo. Luego entonces, ciudades a mayores altitudes, como la Ciudad de México, por ejemplo, tienen los sujetos que viven en ella concentraciones de hemoglobina y hematocrito significativamente mayor que aquellos sujetos que viven en las costas. Por supuesto existen otras alteraciones, pero son alteraciones que afectan la cantidad de hemoglobina o de hematocrito que puede tener un individuo. Estas alteraciones son, por ejemplo, el hábito tabáquico. El tabaquismo fuerte o el tabaquismo severo hace que los sujetos tengan concentraciones incrementadas de hemoglobina y hematocrito por la misma razón que cuando un sujeto vive a gran altura, es decir, por una falta crónica de oxígeno, el cual es sustituido en estos sujetos por el humo del tabaco. La anemia se clasifica para su estudio de muchas formas diferentes. Puede ser clasificada por producción, es decir, regenerativa o arregenerativa, dependiendo si la médula ósea está produciendo eritrocitos o no los está produciendo. Puede ser clasificada también por tamaño eritrocitario, es decir, aquellas anemias en donde los eritrocitos son de tamaño más pequeño que lo habitual, las anemias microcíticas; aquellas anemias donde los eritrocitos son de tamaño mayor a lo habitual, las anemias macrocíticas; y aquellas anemias en donde los eritrocitos conservan su tamaño normal. Puede ser también clasificada por el origen de la anemia, es decir, existen padecimientos que son adquiridos o existen padecimientos que son heredados. Y dentro de estos heredados existen muchos que tienen un componente genético. Sin embargo, para su estudio, es decir, para el abordaje del estudio diagnóstico de un paciente de novo con anemia, habitualmente es el tamaño del eritrocito o la presencia o no de regeneración en la médula ósea, estudiada mediante la presencia de reticulocitos, la que nos permite iniciar la ruta diagnóstica. Volviendo al asunto de la clasificación, o continuando con el asunto de la clasificación, entonces tenemos anemias carenciales, que en realidad son anemias arregenerativas, en las cuales por ausencia de uno o más componentes necesarios para la producción de eritrocitos, el paciente hace anemia. Y algunas de estas anemias, las más frecuentes son las nutricionales, y estas anemias nutricionales son lisa y llanamente la falta de ingesta de la materia prima o de lo necesario para la elaboración de los eritrocitos. Existen anemias de origen genético, que son habitualmente alteraciones en el eritrocito mismo, en su membrana, en sus ácidos nucleicos o en su capacidad de sintetizar hemoglobina de manera correcta, que producen habitualmente desde el nacimiento problemas de anemia que varían en severidad dependiendo de la penetración del gen. Ejemplos de esto muy comunes son la drepanocitosis, también conocida como anemia de células falciformes, la esferocitosis o la talasemia. Existen también anemias por destrucción, es decir, casos en los cuales los eritrocitos son destruidos a una velocidad mayor a la habitual. Como todos sabemos, los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. La médula ósea es capaz de compensar la destrucción acelerada de los eritrocitos, es decir, la disminución de su vida media, produciendo más eritrocitos. Luego entonces es posible que un sujeto tenga hemólisis sin tener anemia. Es decir, si en un sujeto los eritrocitos pasan a vivir en vez de 120 días, 60 días, la médula ósea tendrá que duplicar la velocidad de producción, es decir, tendrá que producir el doble de eritrocitos de los que habitualmente produce para que el paciente no caiga en anemia. Esto es perfectamente posible y sucede con una gran variedad de padecimientos, habitualmente padecimientos genéticos. Otro caso frecuente de anemia es la anemia de las enfermedades crónicas, también conocida como anemia inflamatoria crónica.
Esta anemia se presenta habitualmente en sujetos que tienen enfermedades inmunológicas, autoinmunes habitualmente, o neoplásicas. Y en este caso no se trata de un problema de aporte de nutrientes o de aporte de hematínicos como el hierro, el ácido fólico, etcétera, sino se trata de un problema del transporte de estos nutrientes, habitualmente del hierro, dentro de las mismas células, es decir, una alteración de el mecanismo habitual o normal de transporte entre las células que almacenan el hierro y las células o los precursores de la serie eritroide o la serie también llamada serie roja. Existen otros casos como la anemia aplásica o la aplasia medular, que no es lo mismo, en los cuales el problema radica en la desaparición, por diferentes causas, del tejido hematopoyético que existe en la médula ósea. Casos bastante conocidos de esto son la exposición de un sujeto de manera accidental o no a radiaciones ionizantes de altas dosis. Otros casos son la administración de quimioterapia de altas dosis para el tratamiento de enfermedades habitualmente neoplásicas. Pero también existen algunos otros casos en los cuales la etiología no es perfectamente conocida, como el caso de la enfermedad conocida o llamada anemia aplásica, en la cual se supone, y se ha demostrado en muchos de los casos, un origen inmunológico o un origen autoinmune, para ser más preciso. Otra causa de anemia puede ser la sustitución del tejido hematopoyético por tejido que no es de la médula ósea. Los dos casos más típicos de esto son la infiltración de la médula ósea por células externas a la médula ósea, y esto se ve con cierta regularidad en la presencia de cánceres sólidos, en los cuales el cáncer metastatiza hacia la médula ósea, pero también existen otros casos en los cuales la médula ósea es sustituida por fibras de colágeno, por ejemplo, en lo que se conoce como mielofibrosis, que es un padecimiento que puede ser primario o secundario. Entonces, siendo más específicos y yéndonos a lo más frecuente, las anemias carenciales se refieren a la disminución de hemoglobina por falta de elementos para la maduración normal de la serie roja y o de la síntesis de hemoglobina. Y por supuesto, en nuestro país, como en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, la causa más frecuente son la deficiencia de hierro y la deficiencia de folatos o cobalamina. En algunos países, este tipo de anemia, esta anemia carencial, puede llegar a tener proporciones epidémicas. Existen algunos países, sobre todo centroafricanos, en los cuales esto puede llegar a ser la mitad de la población, especialmente en grupos como mujeres y niños. Vamos a hablar un poco de la anemia, de las manifestaciones y los signos y los síntomas. La frase síndrome anémico es la manera más adecuada de referirse a este conjunto de manifestaciones, este conjunto de signos y síntomas. Entre estas se encuentran la palidez, la taquicardia, la taquipnea, lo que el paciente refiere como palpitaciones, la fatiga fácil, la astenia, la anorexia, la disnea de pequeños esfuerzos y hallazgos a la exploración física como pueden ser el soplo olosistólico, el cabello de caída fácil, las uñas quebradizas, la alteración de las formas de la forma de las uñas en forma de cuchara, conocidas como coiloniquia. Es extremadamente importante que tomemos varias precauciones cuando estamos interrogando sobre el síndrome anémico. Algunas de estas precauciones son, por ejemplo, en referencia a la palidez. Es imprescindible evaluar la palidez o evaluar cualquier cambio de coloración de la piel, para ese caso, en presencia de luz natural, en una habitación bien iluminada. Es frecuente que las diferentes tonalidades de las lámparas fluorescentes puedan hacer que un sujeto adquiera una tonalidad pálida o incluso una tonalidad ictérica cuando la misma no existe. Sin embargo, también es prudente utilizar algunas otras áreas, en este caso las escleras, para evaluar la presencia o no de palidez. La recomendación sigue siendo la misma, hacerlo siempre en un lugar bien iluminado y con luz natural. La búsqueda de la taquicardia y la taquipnea, pues evidentemente la única precaución que revisten es hacerlo con el paciente en reposo y que el paciente haya estado en reposo por lo menos unos 15 minutos previos a nuestra exploración.
La fatiga fácil o la disnea de pequeños esfuerzos merece una mención especial en su evaluación. En una gran cantidad de pacientes la anemia es de instalación insidiosa, es decir, la anemia se va instalando a lo largo de muchos meses y en algunos casos incluso de un par de años. En estos pacientes en los cuales la anemia se instala de manera muy gradual, la evaluación o el interrogatorio sobre la disnea de pequeños esfuerzos o la fatiga fácil, pues, se puede volver complicada. En muchas ocasiones los pacientes de forma hasta inconsciente van modificando sus hábitos de manera de no fatigarse. Entonces es inteligente hacer preguntas que refieran la capacidad de hacer ejercicio físico de manera comparativa con el mismo paciente en el pasado. Por ejemplo, si el paciente suele caminar o tiene que caminar algún trecho durante el día, es conveniente preguntarle al paciente si en el momento que nos visita, a diferencia de hace un año o 2 años, tiene que detenerse en algún momento durante ese trayecto. Un buen ejemplo son los sujetos que tienen que subir escaleras todos los días, por ejemplo, en los cuales se les puede preguntar si ha aumentado el número de veces que tiene que pararse a descansar en su trayecto para subir o bajar escaleras. Es importante recordar, lo repito, que en muchos de estos pacientes estos cambios o estas modificaciones a sus hábitos se van dando de manera inconsciente y el sujeto a veces no se da cuenta de que esto ha cambiado hasta que a veces en el interrogatorio el médico se lo hace notar. El soplo es un hallazgo importante, es un hallazgo revelador, es un soplo holosistólico, esto es muy importante, y está relacionado evidentemente con el grado de anemia. A mayor anemia, mayor intensidad de este soplo. Hablamos hace un momento que la manera más habitual o una de las maneras más habituales de estudiar la anemia es por el tamaño del eritrocito, es decir, el tamaño que nos reporta el laboratorio a manera de volumen corpuscular medio cuando nosotros vemos al paciente con su biometría hemática por primera vez. La causa más común de anemia microcítica en nuestro país es la deficiencia de hierro. Sin embargo, es importante saber que existen otras causas: la talasemia, la intoxicación por plomo, la anemia de las enfermedades crónicas a la que hice referencia hace un momento, la anemia de células falciformes. En el caso de las anemias macrocíticas, es importante hacer un par de observaciones. Evidentemente son aquellas en las cuales el sujeto está anémico, pero el volumen corpuscular medio se encuentra por arriba de lo normal. Es importante saber que los reticulocitos, que son las formas jóvenes, como todos sabemos, de los eritrocitos, es decir, es el eritrocito que sale a circular y que recién perdió su núcleo, son de manera fisiológica de un tamaño mayor que los eritrocitos ya maduros. Luego entonces una reticulocitosis severa podrá dar la impresión de un incremento en el volumen corpuscular medio. Si los reticulocitos son normales, pero existe esta macrocitosis de la que habíamos hablado, lo primero que hay que pensar en nuestro medio es en una deficiencia de B12 y ácido fólico, o ácido fólico. Sin embargo, es importante saber, y se ha vuelto más frecuente conforme nuestra población envejece, que existen otras alteraciones que también presentan estas anemias macrocíticas. Quizá la más notoria es el síndrome mielodisplásico, antes conocido como preleucemia, que es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad clonal que se presenta habitualmente en pacientes mayores de 55 o 60 años de edad y que cursa con otras cosas, por supuesto, pero cursa con anemia, con eritrocitos grandes, anemia macrocítica. Extremadamente importante de saber y de recordar siempre, la intensidad de los signos y los síntomas de la anemia está relacionada principalmente con el tiempo de evolución y secundariamente con la intensidad de la anemia. Esto es extremadamente relevante porque vemos casos anecdóticos como el paciente que pierde 800 o 900 mililitros de sangre durante un traumatismo, un accidente, se descompensa, hace hipoxia severa y si pierde más sangre puede entrar en choque hipovolémico y morir. Ese es un paciente cuya hemoglobina disminuye 1 o 2 gramos o 3 gramos, pero de manera muy rápida. Mientras que no es infrecuente para los hematólogos el que nos visiten pacientes que tienen 4 o 5 gramos de hemoglobina por decilitro, que entran por su pie al consultorio y que nos explican tranquila y reposadamente que empiezan a no sentirse bien. Es decir,
el tiempo en que la anemia tarda en instalarse, o la velocidad, mejor dicho, en que la anemia se instala, es absolutamente relevante para la intensidad de los signos y síntomas. Un paciente puede fallecer si pasa de tener 14 gramos a tener 10 gramos de hemoglobina en 2 semanas, y un paciente puede estar perfectamente funcional, trabajando en su casa, si pasa de tener 14 gramos a tener 6 gramos de hemoglobina en 2 años. Entonces es absolutamente relevante que tomemos esto en cuenta, porque esto entonces hará que entendamos que los signos y los síntomas de anemia en muchas ocasiones no están relacionados con la cantidad de hemoglobina que ese paciente tiene. Esta diapositiva me permite a ustedes explicarles, es de un libro, ahí está la referencia en la base de la diapositiva, es del libro de Hoffman. Me permite explicarles a ustedes que el metabolismo del hierro o la dinámica del hierro en el cuerpo, más allá de ser un circuito prácticamente cerrado, en donde ingresan entre 1 y 2 miligramos al día y se pierden entre 1 y 2 miligramos al día de manera fisiológica, habitualmente por descamación epitelial, este metabolismo o esta cinética del hierro, ejemplificada en la diapositiva, nos permite entender cómo puede existir ferropenia sin anemia. Es decir, el cuerpo es extremadamente inteligente y divide el hierro en 3 compartimentos. El compartimiento funcional, donde se encuentra el hierro que está dentro de los eritrocitos, que es el hierro que está acarreando el oxígeno y repartiéndolo en los tejidos. El compartimiento de traslado o de transporte, y un compartimiento o un depósito o reservas. Estas reservas se encuentran principalmente en la médula ósea y en el hígado, en prácticamente todos los mamíferos. Nosotros podemos llegar a tener pérdida completa de los depósitos, es decir, ausencia completa de hierro en el hígado, sin embargo tener hierro circulante, es decir, el hierro que se encuentra en la hemoglobina, cuando es destruido, retorna a la médula ósea y es reutilizado. Entonces, es importante hacer la diferencia entre anemia ferropénica y ferropenia sin anemia. Es extremadamente relevante porque esto nos permite entender, número uno, que puede haber, y seguramente hay una gran población de personas que teniendo ferropenia aún no hacen anemia. Y nos permite entender también por qué, cuando damos terapia sustitutiva con hierro, y hablaremos del tratamiento en un momento más, no es suficiente que la hemoglobina retorne a valores normales. Porque si estamos dando terapia sustitutiva con hierro en un paciente, cuando la anemia retorna a valores normales, lo único que significa es que este compartimiento que se está utilizando ya está lleno. Sin embargo, puede ser que el paciente no tenga absolutamente ninguna reserva. 2 comentarios sobre los exámenes de laboratorio, sobre los cuales no quiero abundar mucho, porque bueno, pues la hemoglobina, hemos hablado del hematocrito, que no es sino la representación porcentual de los elementos formes de la sangre, y estos elementos formes en la inmensa mayoría de los casos son principalmente glóbulos rojos. Hablamos de los reticulocitos, que normalmente se encuentran entre el 1 y el 3% de los eritrocitos. Este es en un sujeto normal, sin problemas ni de anemia ni de sobreproducción. Pero me gustaría hablarles del RDW o ADE, ancho de distribución eritrocitaria. Este parámetro que encontramos en la mayor parte de las biometrías hemáticas automatizadas es una representación numérica de la variabilidad del tamaño eritrocitario. Y esto lo que nos permite hacer es evaluar la presencia o no de anisocitosis, es decir, de eritrocitos de tamaños significativamente diferentes unos de otros. Recuerden que el volumen corpuscular medio no es sino un promedio, y los promedios no son sino la sumatoria y la división entre el número de unidades cuyos valores sumamos. Entonces, bien pudiera ser que tuviéramos en un sujeto 2 poblaciones eritrocitarias, una macrocítica y una microcítica, y sin embargo que nosotros viéramos que el valor de volumen corpuscular medio está dentro de rangos normales. Es para esto que nos sirve el ancho de distribución eritrocitaria, nos permite ver numéricamente el porcentaje de eritrocitos que se salen del tamaño normal, ya sea menores o mayores.
Otro dato muy importante que ustedes tienen que entender a la hora de evaluar si un paciente con anemia tiene anemia regenerativa o arregenerativa es, como mencionamos hace un rato, el valor o el porcentaje de los reticulocitos. Sin embargo, cuando hablamos del porcentaje de los reticulocitos es fundamental que hagamos lo que llamamos la corrección de los reticulocitos. Es decir, en un paciente que tiene 17% de hematocrito o que tiene 6 gramos de hemoglobina, el decir que ese sujeto tiene 2 o 3% de reticulocitos, en realidad es 2 o 3% de una cantidad que es más o menos la mitad de lo que debería de tener, con lo cual el porcentaje bruto o tal cual nos lo cuenta un aparato o una persona pierde relevancia. Es importante para esto entonces utilizar la fórmula corregida de los reticulocitos. Y la corrección de los reticulocitos es muy simple, lo único que decimos es que la cuenta corregida son el porcentaje de reticulocitos que el laboratorio nos reporta, el laboratorio nos dirá, este paciente tiene 3% de reticulocitos, multiplicado por el número que resulte entre el hematocrito real del paciente, es decir, el hematocrito que nos envíen en la biometría hemática del paciente, dividido entre el hematocrito que debería de tener el paciente. Es decir, si un paciente nos reportan que tiene 20 de hematocrito y ese paciente debería de tener 40 de hematocrito, entonces para obtener los reticulocitos corregidos, deberemos de multiplicar los reticulocitos, el porcentaje de reticulocitos que nos envíe el laboratorio y multiplicarlo por 0.5. De esta manera podremos decir que el paciente tiene un porcentaje correcto de reticulocitos o que el paciente está por abajo de lo habitual. Este es un pequeño algoritmo, una pequeña tabla de un libro de hematología que escribí con un grupo de colaboradores hace ya algunos años, y lo único que permite es ver una manera de abordar a los pacientes con anemia. Ante una hemoglobina disminuida, evaluar el tamaño del glóbulo rojo y dependiendo si es microcítica, macrocítica o normocítica, ahí se encuentran las diversas rutas que se proponen seguir. Este algoritmo es como muchos otros algoritmos para el estudio de la anemia y no es sino una manera de intentar sistematizar cómo abordamos esta enfermedad, este padecimiento. Acciones terapéuticas. Es importante decir que la principal acción terapéutica en el caso de una anemia es identificar y corregir la causa. Si nosotros no identificamos y corregimos la causa, cualquier tratamiento que administremos, en el mejor de los casos, será efectivo de manera temporal. Si identificamos la causa y la causa fue carencial e identificamos cuál es la carencia, hierro o la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, entonces utilizaremos tratamientos sustitutivos que son perfectamente localizables y que son aparte extremadamente baratos. En el caso de la reposición de hierro, utilizamos las formas primarias inicialmente, sulfato o fumarato, que son las que tenemos de manera más habitual, 200 miligramos 3 veces al día, por entre 4 a 6 meses. Aquí es importante hacer varias anotaciones. Número 1, el sulfato y el fumarato ferroso requieren de acidez de la cámara gástrica para absorberse. Luego entonces, tomar sulfato o fumarato ferroso junto con alimentos, con cualquier alimento, pero especialmente aquellos que sean alcalinos o que alcalinicen el pH gástrico, llevará a una disminución en la absorción del hierro. No es infrecuente ver pacientes que llegan a ver al hematólogo después de meses o incluso años de tomar terapia con sulfato o fumarato ferroso, en los cuales obtienen unos incrementos en la cantidad de hemoglobina muy modestos. Cuando preguntamos al paciente, el paciente nos dice que el médico le recomendó tomárselo junto con alimentos, preferentemente lácteos. Entonces, la recomendación es lo más lejano de los alimentos posible, a media mañana o a media tarde, es decir, de manera tal que la cámara gástrica esté preferentemente vacía, que haya estado vacía 1 o 2 horas antes y que vaya a estar vacía 1 o 2 horas después. Por supuesto, existe el problema de la intolerancia al fumarato o al sulfato. La primera acción que se recomienda es simplemente cambiar la formulación. Un porcentaje importante de los pacientes que son intolerantes al sulfato o al fumarato, cuando se le cambia a la otra formulación, lo toleran.
conducta puede ser el cambiar a otra formulación de hierro que no sea ni fumarato ni sulfato. Es importante decirle al paciente que el color de las heces fecales cambiarán. Los pacientes a veces se asustan si no les decimos que se tornarán negras. En el caso de las deficiencias de folatos, tabletas de ácido fólico más o menos durante 2 meses, y en el caso de B12 se prefiere evidentemente la vía parenteral por la dificultad de absorción oral, más o menos durante 6 semanas. Es importante, volviendo al tratamiento de hierro, que como lo mencionamos anteriormente, la terapia sustitutiva por hierro no se da o no se suspende cuando la hemoglobina alcanza un valor normal. Si nosotros hacemos esto, el paciente dentro de poco tiempo volverá a estar anémico. Quisiera concluir diciendo que la anemia no es una enfermedad. Para estas alturas yo supongo que ya todos entendimos que la anemia no es sino una manifestación de un problema de salud, de otro problema de salud. Y este problema de salud puede ser carencial, puede ser hemorrágico por pérdida crónica de sangre o aguda, puede ser hemolítico por destrucción de glóbulos rojos. En fin, la variedad de problemas o la variedad de causas que ocasionan anemia es muy grande. Es imprescindible que siempre que estemos ante un paciente anémico tengamos 2 preocupaciones. La de corregirle la anemia, sí, pero la de averiguar y corregir la causa de la anemia en primerísimo lugar. Muchas gracias.